Muy buenas noches, queridos intervidentes. Bienvenidos al encuentro número 4 de nuestro diplomado Liderazgo para la Paz y hacia la cultura del encuentro, siendo hoy jueves 4 de septiembre del presente año. Vamos a aperturar la siguiente sesión, reiterando también la calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Profe Alexander, ¿usted sería tan amable de confirmar mi audio, por favor? Profe Oscar, muy buenas noches. Sí, se escucha perfectamente. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar formalmente nuestro encuentro. Para ello les propongo, querida clase, el día de hoy dividir nuestra sesión en tres momentos importantes. Quien les habla, el profesor Oscar Vallejo. Yo soy director del Departamento de Humanidades, unidad académica adscrita a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana. Y para el itinerario de la presente jornada, como les decía, vamos a hacer un momentico de apertura espiritual. Segundo, le cedo la palabra a mi facilitador, en este caso el magíster Jaime Alexander Quimbiamba. Y tercero, haremos la interactuación mediante un taller interactivo con todos ustedes para hacer la realimentación y la participación del caso. Siendo así, entonces vamos a dar inicio a este bonito encuentro con nuestro primer momento. Eh, Les solicito comedidamente a todos ustedes, entonces, interconectarnos de manera espiritual, de manera fraterna, de manera humana, para comenzar esta bonita sesión académica, este bonito encuentro formativo con todos y cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos el Espíritu de Dios con sus dones, especialmente el de la ciencia, el de la sabiduría y el del servicio, porque cada vez que nos formamos desde el aspecto integral, desde el aspecto profesional, lo pensamos precisamente para crecer humana e interhumanamente. De igual manera, fortalecemos el bonito camino sinodal y sobre todo este peregrinaje de estar caminando juntos desde la fe, desde la esperanza y desde la fraternidad. Y como dice nuestra fundadora en la O Mariana, todo por amor a Dios y como Él lo quiere. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dame un momento. Profe Alexander, ¿me podría por favor confirmar si estoy compartiendo pantalla? Sí, señor, está Le compartiendo agradezco pantalla. muchísimo. Perfecto. Siguiendo con nuestro itinerario, entonces el día de hoy, nuestra alma mater, la U Mariana, se complace en presentar, en liderar este encuentro número cuarto, titulado Memoria Histórica y su papel en la construcción de paz. Y posteriormente, al respecto, vamos a desarrollar el taller con la siguiente nomenclatura: Contexto y Fundamentos de la Paz, que viene a ser la evaluación del módulo, también bajo la responsabilidad nuestra. Desde ya también le doy una calurosa bienvenida y una franca gratitud al liderazgo de nuestro facilitador para el presente encuentro. Hablo pues del profesor Jaime Alexander Quimbiamba. Comparto muy brevemente, antes de cederle la palabra a nuestro tutor de hoy día,
el perfil profesional del mismo. El profesor Alexander Quimbiamba es licenciado en Filosofía y Teología del Seminario Mayor de Pasto. También cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Javeriana. Es orgullosamente egresado desde el programa de Abogacía o de Derecho de la Universidad Mariana. También es conciliador en Derecho del Centro Nacional de Conciliación y Arbitraje de Colombia. También cuenta con su masterado en Pedagogía de la Universidad Mariana. Es presbítero de la Diócesis de Ipiales, aquí en nuestro departamento de Nariño. Y también es catedrático en los cursos institucionales liderados desde el Departamento de Humanidades de la UMariana. Hablo pues de pensamiento filosófico, humanismo cristiano y competencias ciudadanas. De esa manera, nuevamente agradezco no solamente la participación de nuestro tutor en mención, sino también la asistencia, el encuentro, la participación, el goce, el disfrute académico, pedagógico de todos ustedes, queridos intervinientes, en este bonito encuentro el día de hoy. Y sin más preámbulos, entonces le cedo la palabra a mi homólogo, el profesor Alexander. Nuevamente, bienvenido, bendecida jornada para todos y adelante, somos todo oídos. Muy buenas noches. Profesor Oscar, muy buenas noches para usted. Un agradecimiento muy especial por invitarme a esta sesión tan importante del diplomado que se está llevando entre las instituciones de corte católico. Un agradecimiento muy especial a todos los que se han conectado. Tenemos 85 participantes. Muchísimas gracias a todos que han destinado su tiempo para esta formación, para esta capacitación tan singular en este momento tan importante de nuestra vida como Estado colombiano, como nación colombiana. Quisiera decirles que el tema de la memoria histórica es un tema reciente, es un tema que eh, se ha venido gestando desde la ley 1448, la ley de víctimas, desde el año 2011. Y es que a partir de esta ley se ha procurado o ha procurado el Estado colombiano como ir creando esa memoria histórica, no solamente para recordar el desenlace fatal que ha tenido el conflicto colombiano, sino sobre todo y ante todo para trazar un camino en búsqueda de la paz. Por tanto, a partir de esta ley de víctimas es como el Estado colombiano en alguna medida busca darnos un horizonte de un futuro mejor, busca darnos a nosotros un camino para recorrer ya desde una perspectiva distinta al de la violencia, sino que busca mostrarnos a nosotros un camino hacia la paz. El Papa Juan Pablo II decía que la paz es el camino, y así es. Entonces, nosotros tenemos una gran tarea, porque no solamente somos los participantes a este diplomado, sino que debemos convertirnos en facilitadores de este camino hacia la paz. Es decir, la actitud de todos nosotros como cristianos de la denominación que seamos, católicos, evangélicos, protestantes, agnósticos, ateos, creyentes, no creyentes, hombres, mujeres, comunidad LGTBI, campesinos, indígenas, afrodescendientes, en fin, toda la riqueza que tenemos nosotros en las personas, en nuestro Estado colombiano, en nuestro país, tenemos la obligación y el deber de caminar hacia la paz. Esto no es solamente una cuestión de los gobiernos que han pasado,
sino que es sobre todo y ante todo una actitud humana, una actitud cristiana, la que nosotros debemos tener en consideración para salir de ese tiempo, por decirlo así, de ese espacio de violencia que casi ya por 60 años hemos ido transitando en nuestro país, un país biodiverso, un país rico en culturas, un país maravilloso como el nuestro, como ustedes se pueden dar cuenta. Quisiera entonces hacer una reflexión muy importante acerca de lo que corresponde a la memoria histórica. Profesor Oscar, me colabora por favor con la presentación, si es tan amable. Sí, mi profe, ya le colaboro, permítame. Estos espacios, como ustedes se pueden dar cuenta, son unos espacios únicos e irrepetibles, dado que son escasas las oportunidades en donde nosotros nos sentamos a tocar un tema tan importante. Lo hacemos desde esta perspectiva académica. Sin embargo, yo creo que es necesario ir más allá de la academia. Lo hacemos en este instante quizás para ilustrarnos, pero creo que el fin de esta sesión que tenemos es que vayamos nosotros buscando los espacios y creando los espacios para ir haciendo una reflexión allá en nuestros barrios, en nuestras veredas, en las comunas, allá también en la parroquia, allá en el salón del culto, en donde quisiéramos encontrarnos nosotros para crear un espacio en donde nosotros sintamos que la paz es un derecho, como se dice constitucionalmente, pero también un deber y una obligación nuestra. Entonces, aquí tenemos la presentación, el Diplomado para la Paz y la Resolución de Conflictos. Pasamos, profe Oscar. Eh, Quisiéramos la siguiente diapositiva, por favor. Exactamente. Si se pueden dar cuenta en esta diapositiva, la he querido colocar allí, memoria histórica en Colombia. Muchas de las diapositivas que vamos a tener aquí y muchos de los conceptos que vamos a tener aquí son traídos del Centro Nacional de la Memoria Histórica, porque es que tenemos que hablar un mismo lenguaje, no podemos nosotros hablar un lenguaje distinto, sino en consonancia con eso. Y me llamaba la atención estas piedritas, como ustedes se pueden dar cuenta, en un mismo escenario, en un mismo contexto, y piedritas que tienen nombres concretos, por ejemplo, María del Carmen Hidarraga Ramírez, Carlos Mario Zapata Laverde, Edison Norbey Hoyos, Pedro Claver, Fabián de Jesús. ¿Por qué? Porque la memoria se construye con el aporte de cada uno de nosotros. La memoria no es solamente hacer un repaso de lo que ha pasado en la historia, sino ver cómo nosotros también hemos sido partícipes de alguna manera, por acción o por omisión, de aquellos momentos de violencia que hemos vivido en el país. Quizás ustedes podrán decir, pero pues si yo no he matado a nadie, pero si yo no he hecho nada malo y no, pero es que el hecho de no hacer nada ante las injusticias, pues es una forma de promoción de la injusticia social, de la violencia, de las formas con las cuales muchas veces nosotros cometemos actos que no van en consonancia con el camino de la paz. Y miren, nosotros tenemos a la vez estas piedritas que son partes de esa memoria, también son testigos de aquellos hombres, mujeres, instituciones, comunidades que han sufrido estas vejaciones tan crueles en el paso del tiempo y del espacio. Sigamos, profe Oscar.
Nosotros somos muy conceptuales. Nosotros como buenos occidentales, todo lo definimos a través de los conceptos. Por eso en un primer momento vamos a hablar del concepto de lo que es la memoria. En un segundo momento vamos a hablar de lo que es la memoria histórica. ¿Qué es la memoria histórica? ¿Qué función cumple la memoria histórica? ¿Cuál es el papel de la memoria histórica en la búsqueda de la paz? Y les propongo un taller que diría yo en alguna manera un poco limitado. ¿Por qué limitado? Un taller un poco limitado en el sentido de que aunque pudiéramos hacerlo de una forma interactiva, pues lo mejor sería hacerlo en vivo para que nosotros pudiéramos compartir esa experiencia tan bonita de, de construcción de la memoria histórica. Este taller también es un poco, diríamos, un resumen que he querido hacer de los talleres que tiene el Centro Nacional de Memoria Histórica. Ellos tienen una cartilla muy bonita con alrededor de 35 preguntas. Yo lo he dividido como en unos 3 escenarios a través de unas preguntas sencillas y con algunas imágenes que más adelante les compartiré. Y traemos también una frase, un póster muy bonito de Marco Tulio Cicerón, que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Quizás nosotros nos hemos acostumbrado a ver la historia como una sucesión de acontecimientos y de hechos. Y como ha llegado, ha pasado. Y pues quienes han estado involucrados, pues diríamos nosotros en alguna manera han tenido alguna afectación. Pero para quienes no han estado afectados, pues la historia solamente se ha convertido en eso, en un trasegar, en un suceso de hechos y de acontecimientos que ya pasaron y dejaron de ser importantes. ¿Listo? Entonces yo quisiera pedirles una actitud aquí muy importante y es una actitud de apertura y es una actitud sobre todo de compromiso cristiano, de compromiso social, porque la paz desde el punto de vista cristiano es un deseo de Dios para nosotros. Por eso Jesús va a decir, la paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz de los hombres, sino la paz de Dios, la paz con justicia social, la paz con verdad, la paz con reparación, la paz con no repetición. Entonces, todos estos conceptos son tan importantes para que nosotros los vayamos teniendo en consideración y vayamos asumiendo actitudes de paz. Comencemos con el concepto. Por favor, profe Oscar. Bueno, definamos. Nosotros, como les decía, somos muy conceptuales y a través del concepto es que nosotros delimitamos bien nuestro saber y también nuestras actitudes frente a un concepto claro, es como nosotros podemos tener las consideraciones respectivas. Si vamos nosotros al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se va a definir la memoria principalmente como la facultad o la capacidad de recordar. La facultad o la capacidad de recordar. Hasta allí podríamos decir nosotros que esta es una capacidad mental que tenemos nosotros. Esta es una definición, diríamos, un tanto limitada, pero sin embargo también se refiere, cuando se habla de memoria, a un recuerdo o aviso de algo pasado y en un sentido más general puede ser la acción de recordar. Entonces, cuando hablamos de la facultad o la capacidad de recordar, es que
es la definición más fundamental que encontramos de lo que es la memoria, refiriéndose a la habilidad mental de recuperar información. Recuperar información, ¿qué es? Es recordar los hechos o acontecimientos acaecidos. Es dar razón de lo acontecido. Ojo con esto porque es que cuando se trata de la reconstrucción de la memoria, nosotros damos este primer paso, recordar, recordar los hechos y dar razón de los acontecimientos. Con la definición de lo que es la memoria, es un recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado. Esta acepción se enfoca en el resultado de la memoria, es decir, es el acto de traer algo a la conciencia. Cuando hablamos de memoria, entonces no solamente es recordar, sino traer también a la conciencia, algo a la conciencia, la información a la conciencia. ¿Eso qué quiere decir cuando se habla de traer a la conciencia? De darse cuenta del porqué de los hechos o sucesos y de aceptar la ocurrencia de los hechos. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces se va trazando un camino aquí, se va trazando una vía que también el Centro Nacional de Memoria Histórica va a tener en consideración para poder traer esta propuesta de un camino hacia la paz. Y cuando hablamos también de la memoria como una acción de recordar, puede también referirse al proceso mismo de recordar, es decir, la rememoración de algo. Cuando nosotros hablamos de rememoración de algo, es que aquello que sucedió en el pasado lo traemos al presente. Y miren lo interesante del camino que se plantea a través de la memoria. Y es que cuando nosotros traemos al presente, nosotros lo manifestamos de una o de otra manera como una forma simbólica a través del canto, a través de la música, a través del arte, a través del juego, a través de los signos y símbolos. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en la reconstrucción de la memoria, lo último que se hace es lo simbólico. Vamos a trabajar más adelante en el taller, por ejemplo, el asunto de la masacre de los jóvenes de Samaniego. Y se hizo todo un proceso de memoria histórica sobre este triste hecho que sucedió en agosto y que allí murió un estudiante de nuestra Universidad Mariana. Y entonces, al final de todo este proceso de reconstrucción de la memoria histórica, pues se trae como signo, como símbolo de la valoración de ese hecho, pero no en forma negativa, sino en forma positiva, el hecho de un signo, un símbolo que se ha depositado en el Parque del Sol Andino en Samaniego, Nariño. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, desde la aplicación de este concepto es como nosotros vamos trazando un camino para la memoria histórica y que no solamente consiste en recordar, en hacer memoria, sino en darnos cuenta de, es decir, traer a la conciencia para que nosotros tengamos una actitud ya no de violencia, sino una actitud de reconciliación, de perdón, de paz. A mí me llama la atención, mucho la atención, es que las madres de familia, los periodistas siempre hacen preguntas imprudentes, ¿no? Recuerdo que algún periodista en alguna masacre eh, le preguntaba a la mamá de alguno de los, eh, de los que habían sido masacrados, ¿y usted qué les dice?
¿Usted qué les dice a quienes le quitaron la vida a su hijo? Y entonces ella sale con una respuesta fabulosa, grandiosa, hermosa y muy bonita. Y dice que los perdono. Solamente para decir que el perdón trae paz, que el perdón no trae odio, que el perdón trae reconciliación. Entonces, esto es algo fundamental que tenemos que hacer todos nosotros. Y esta memoria, pues, es un camino para que nosotros lleguemos al, a este propósito tan grande y tan bonito que es el de la paz. Continuemos, profe Oscar. Allí tenemos nosotros una imagen muy bonita de una masacre que hubo por allá en el Chocó y que arreglaron muy bien ellos para hacer el proyecto de la memoria histórica y dice, la memoria cree en la paz. Y es que así debe ser. La memoria no es para la venganza. Tenemos que sacarnos esa consideración nosotros de la cabeza. Yo perdono, pero no olvido. Dicen, no, es que hay que tener perdón y reconciliación. Cuando nosotros nos reconciliamos, no se trata de olvidar, se trata de no sentir dolor. La memoria que le duele es una memoria que crea resentimiento, odio, rencor, pero la memoria que restablece la paz es la memoria que nosotros tenemos para poder construir un camino de paz. Entonces, yo creo que es importante que nosotros podamos tener como en consideración que no recordamos para sentirnos mal, para revictimizarnos, como muchos pueden decir, sino que recordamos, tomamos conciencia y cambiamos nuestras actitudes para cambiar la realidad. Ese es el papel fundamental de la memoria histórica. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algún aporte hasta allí? Los quiero escuchar. Profe Alexander, voy a habilitar el audio para nuestra querida clase. Deme un segundito, por favor, y los escuchamos. Adelante, queridos intervidentes, con sus aportes, reflexiones o preguntas. Los escuchamos, los leemos. Adelante. Buenas noches, no sé si me pueden escuchar. Hola, Laura Velasco, creo. Muy buenas noches. Sí, muy buenas Adelante. noches. La escuchamos muy fuerte. Es un gusto saludarle. Adelante. Buenas noches, Igualmente. Laura. Siga, bien pueda. Precisamente hoy en las noticias aparecía como que se habían encontrado los restos del último hijo perdido de una de las madres de Soacha, la última madre de Soacha que no había podido cerrar ese ciclo de manera simbólica con los restos de su hijo fallecido. Y había algo muy rescatable en lo que mencionaban tanto la madre como el padre del chico, y es que toda la verdad repara, aunque sea una verdad dolorosa, aunque sea una verdad que dentro del conflicto nos enfrente a muchas sensaciones y a muchas emociones tal vez encontradas entre los privilegios que yo puedo llegar a tener, las situaciones de conflicto a las que no me he visto, en las que no me he visto yo inmersa, pero inclusive para ellos el encontrar esos restos de su hijo fue una verdad que les dio un alivio, tanto emocional como espiritual dentro de todo lo que ellos creen. Entonces, me parece bastante interesante el punto en el que ellos decían, encontramos nuestra verdad, pero tenemos que seguir buscando la de los demás. Tenemos que seguir buscando todas las respuestas a las preguntas que nos surgen de qué hacía antes, cuánto tiempo pasó, cómo pasó, sufrió o no sufrió,
pero de alguna manera esas pequeñas preguntas que se van respondiendo son las que van generando una reestructuración de ese tejido social que nosotros tenemos tan afectado. Excelente, Laura, muy buen aporte. ¿Alguien más quiere compartir su parecer, su sentir? Adelante, cualquier otro aporte, cualquier otra reflexión. Hola a todos, muy buenas noches. Buenas Rectora, noches, qué gusto Joyce. saludarle, muy buenas noches. Muchas gracias. Agradeciéndole al Padre Alexander su intervención tan bonita desde el corazón y precisamente desde la espiritualidad de la Iglesia, de cómo nos sirve como una herramienta para poder llenar nuestro corazón de paz, precisamente, ¿no? Y qué más necesario en estos momentos donde se nos acercan nuevamente hechos violentos que ya no habíamos vivenciado. Nosotros somos una generación que hace 20 años tuvimos que sufrir una oleada de atentados semanales, de una violencia concurrente, de una violencia tanto en la parte del conflicto armado, pero también en la violencia común. Y hoy en día, otra vez esos estigmas se vuelven a atravesar en toda nuestra población, otra vez en las noticias, y es importante que todo lo que hemos recuperado durante este tiempo no se deje decantar ni tumbar con estos nuevos fenómenos. Es importante que ese ánimo resiliente que estuvimos construyendo durante todo ese periodo lo mantengamos firme para poder enfrentar y entender que la violencia no es la solución y que ese tipo de hechos no nos amedrantan, que sí hay que reparar, que hay que exigir justicia, pero que no podemos decantar en el miedo, ni mucho menos aumentar más la violencia como está suscitándose muchas veces en las redes sociales o volver al blanco y negro, volver al partidismo que nos genera entre todos una división que no construye. Entonces, qué importante volver a retomar un buen ánimo resiliente y sobre todo con una lectura de que la violencia es violencia, venga de donde venga, y que nosotros tenemos que tener es un ánimo de paz, de reconciliación y desde lo pequeño poder aportar socialmente. Quisiera hacer una anotación aquí a la intervención de Joyce, y es que también eh, tenemos que salir nosotros de esa concepción de justicia que hemos aprendido. Y es que la justicia no consiste solamente en hacer pagar con cárcel a aquellos hombres y mujeres que fueron eh, quienes estuvieron al frente de esas olas de violencia en nuestro país. Nosotros tenemos que salir de esa concepción de que hay que hacer pagar con cárcel y que la infracción del derecho internacional humanitario, nosotros argumentamos desde el punto de vista penal, jurídico, judicial, muchas situaciones y creemos que nos veríamos restablecidos siempre y cuando aquellos que fomentaron las olas de violencia y de terrorismo vayan a la cárcel. Pues nosotros tenemos que tener una actitud distinta, porque es que la justicia vista desde los procesos de paz no siempre terminan con la condena para la prisión intramural, sino como lo tenemos nosotros aquí en la JEP, que se llama en la Justicia Especial para la Paz, y desde el Centro Nacional de Memoria Histórica la tenemos como verdad, como justicia y como reparación. Y es que necesariamente muchas de esas situaciones no van a lograr que las personas puedan ir a pagar prisiones intramurales, porque la justicia también se hace sabiendo la verdad, reconstruyendo la verdad de los hechos. Y como lo han hecho en muchas ocasiones también
pidiendo perdón. Eso es algo fundamental que debemos tener nosotros en consideración y que tenemos que estar abiertos a esas formas tan importantes para que nosotros vayamos sanando el corazón, sanando la memoria, sanando nuestra alma y así vayamos construyendo un mundo nuevo, un mundo mejor, nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado colombiano. Continuemos, profe Oscar, con la presentación. Claro que sí, con muchísimo gusto y también exaltando la participación y esos valiosos aportes de todos los que siguen nuestra conexión el día de hoy. Muy bien. Ya hemos conceptualizado, dado una forma de concepto, podríamos decir muy general, pero también muy importante. Ahora veamos qué se debe entender cuando se habla de la memoria histórica. La memoria histórica, la traigo esta definición desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, la define como un vehículo, óigase muy bien, es un vehículo, es un medio para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Ese es un concepto, diría yo, sui generis único que tenemos nosotros dentro de esa conceptualización de lo que es la memoria histórica. Un vehículo, un medio para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas, porque es que en el pasado el Estado había olvidado a las víctimas, las había hecho a un lado. Y también la incapacidad del Estado frente a estas situaciones tan grandes que habían acontecido, pues lo habían dejado desarmado, por así decirlo, porque no tenía cómo, ni cabeza, ni pies, ni manos, para poder atender a las víctimas del conflicto en Colombia. Solamente hasta cuando aparece la ley 1448 de 2011, es cuando se da esa dignificación de las voces de las víctimas. Y miren lo interesante, como les decía, desde el concepto y la construcción de una paz sostenible en los territorios. Entonces, esta memoria histórica viene a ser un hilo entre el pasado, el presente y el futuro que va a otorgar un sentido a la experiencia individual de las víctimas y también a la experiencia colectiva, porque no solamente han sido las personas en forma individual quienes han sufrido los vejámenes de la violencia, sino también grupos, como por ejemplo grupos políticos, la Unión Patriótica, que fue exterminada totalmente, ¿ve? Por ejemplo, grupos de indígenas, grupos de afrodescendientes, grupos de mujeres, grupos de niños, grupos de comunidades LGTBIQ+, y todos los asociados y afines a esta comunidad. Entonces, esta experiencia va trayéndonos a nosotros a la memoria esa forma reconstructiva. Segundo, la memoria histórica también es una construcción de quiénes somos, es decir, nuestras identidades y las huellas que deja en nosotros lo que se ha vivido. Es que de alguna o de otra manera, todos nosotros hemos vivido un acontecimiento muy grande marcado por casi 60 años de violencia. Yo recuerdo, por ejemplo,
siendo todavía muchacho, la primera toma guerrillera que viví en el pueblo. Luego era normal ver a la guerrilla del 29 frente de las FARC paseándose como Pedro por su casa en el pueblo. Luego se fue la guerrilla de las FARC y luego llegaron los del ELN. ¿Ve? Y luego ya cuando tuve que ir a trabajar, trabajé en los municipios de la cordillera. Yo llegué en un momento de auge del narcotráfico. Y lo más interesante era, por ejemplo, que a mí me tocaba acompañar al inspector de policía a hacer los levantamientos que dejaban ya sea la guerrilla o los grupos paramilitares de las personas en la vía. Hasta que un día me mandó a mí el comandante de los paramilitares una cartica diciéndome que no saliera a recoger más porque entonces el próximo cadáver que iban a recoger iba a ser el mío. Entonces, pues qué pena. Yo tuve que decirle al inspector de policía que era un señor ya de una buena edad que no podía acompañarlo. La policía no podía salir porque si salía la policía del casco urbano, pues la guerrilla se encargaba de ellos. Entonces, miren, es una construcción de quiénes somos. Y podríamos decir de quiénes éramos y de quiénes somos después de que la violencia nos ha tocado. Pero no nos podemos quedar allí con el lamento. Ya lo decía la señora Joyce, es que no nos podemos quedar allí. Nosotros somos resilientes, es decir, nosotros tenemos las marcas de la violencia, de la guerra, de las injusticias, pero no nos quedamos allí. Nosotros nos levantamos y seguimos luchando, seguimos, si se puede decir en términos bélicos, seguimos batallando. Y entonces esa es la identidad que ahora tenemos que crear. ¿Cuál, queridos compañeros, amigos? ¿Cuál? De los hombres y las mujeres que a pesar de los embates de la violencia que ha tenido nuestro país, pues nosotros somos hombres y mujeres de paz. La memoria histórica también es un recordar selectivo. ¿Por qué? Porque toda memoria conlleva una acción de selección y discriminación activa. Cuando nosotros contamos o cuando las víctimas cuentan o hacen memoria de aquellos sucesos, siempre se seleccionan. Es decir, aquello que les marcó más, aquello que en realidad pudo haberles hecho sentir algo especial en su vida, el dolor, la angustia, la desesperación y también el por qué sucedieron estas cosas. Y por eso la memoria histórica es dinámica. Y la memoria histórica es un campo de representaciones. Miren lo interesante. Es un campo de representaciones porque nosotros somos seres simbólicos. Los signos y los símbolos nuestros se vuelven representaciones en los cuales nombramos, ordenamos y hacemos presente nosotros de manera muy especial esta memoria histórica. Entonces, podemos vivir nosotros en consideración en términos de espacio, en términos de tiempo, esta memoria histórica que vamos construyendo paso a paso, procesalmente, en medio de las tristezas, las penas, las alegrías y también las aspiraciones porque cambiemos nuestra vida. Sigamos, por favor, profe Oscar. Ahí hay una diapositiva muy bonita que dice la memoria vive y resiste. Pues imagínense si uno tiene en el corazón la memoria del cumpleaños del papá, de la mamá, del hijo, los hijos, la persona especial para uno y eso es algo tan significativo y tan importante. Imagínense un acontecimiento de estos que hace que nosotros podamos tener
una consideración especial, pues nos muestra que nuestra memoria vive y resiste todos los embates que pueda presentar el tiempo, el espacio, la historia. Continuemos, profe Oscar. ¿Qué características tiene esta memoria histórica? Esto es algo fundamental que debemos tener nosotros, y es que la memoria se caracteriza por ser un mecanismo de esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, lo que buscamos nosotros aquí es una memoria con verdad, oiga, que se esclarezca, que por lo menos busquemos nosotros acercarnos a la posible verdad. Alguien puede decir, es que no vamos nosotros nunca a conocer la verdad. Sí, pero la verdad de los hechos, como sucedieron. Pero vamos a tratar de reconstruir esa verdad. ¿Y cómo la vamos a reconstruir? Lo interesante es que la reconstruimos con los actores del conflicto, aquellos que fueron víctimas y aquellos que fueron victimarios, y aquellos que pudieron haber sido testigos de estos escenarios de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es un escenario, es un escenario para el diálogo y la reconstrucción de la paz. Es un escenario en donde nosotros vamos a poner en consideración el camino que queremos andar, caminar. Caminante no hay camino, el camino se hace al andar, dice la canción. Y por eso la paz es el camino que tenemos, perdonen la redundancia y el pleonasmo, que caminar nosotros para que logremos la paz. También una característica fundamental que nos trae la memoria histórica es que ella es una forma de reconocimiento y dignificación de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia. Reconocer es importante porque eso hace presente a la persona, la hace autora actora de un suceso importante que, aunque trágico, marca la vida de nuestro pueblo colombiano, de la familia, de las personas, de los grupos, de las comunidades, y que tienen de manera muy especial una forma, oígase muy bien, una forma de ser actores para buscar una salida, una luz, una vía para acabar con el conflicto que tenemos nosotros en nuestro país, para acabar con esta ola de violencia. Por eso de allí el reconocimiento y la dignificación de las víctimas. Y también es un espacio plural de debate social sobre las versiones del pasado que prevalecen en función del futuro que se quiere construir. Tal vez nosotros hemos escuchado en algún momento decir de los comentarios que hacemos nosotros, de las ideas, de las opiniones que expresamos frente a estas olas de violencia y terrorismo que actualmente tenemos, y es que vamos a volver a lo mismo de antes. Aquí no se trata de echarle la culpa a un gobierno, a otro, y sino que nosotros decimos, no, eso no va a cambiar nunca, siempre va a ser lo mismo, un distinto escenario, un distinto contexto social, distintas generaciones de seres humanos, y nosotros vamos a decir que eso nunca va a cambiar. Pero no, es que eso no es que nunca va a cambiar, eso tiene que cambiar, eso va a cambiar, porque de lo que se trata con la memoria histórica es de construir. Lo que se trata de la memoria histórica es que nosotros podamos construir un país mejor, una sociedad mejor, un espacio en donde nosotros podamos tener la oportunidad, la posibilidad de tener una situación mejor de vida, vivir dignamente, tener oportunidades,
y que nosotros creemos un espacio en donde dignifiquemos al ser humano, a la persona. Entonces, miren, estas cuatro características muy importantes de la memoria histórica. Es un mecanismo de esclarecimiento, la memoria con la verdad, es un escenario de diálogo para la construcción y la paz, es una forma de reconocimiento a las víctimas y es un espacio de construcción social de una forma de vida mejor. Yo creo que esto es algo supremamente importante con lo que tenemos que trabajar. Continuemos, por favor, con la siguiente. Ahora, después de mirar estas características, tenemos que decir y tenemos que hablar sobre la función de la memoria histórica. ¿Cuál es la función de la memoria histórica? ¿Por qué es que tenemos que nosotros tener una memoria histórica? ¿Y por qué no podemos nosotros solamente recordar y callar y llorar y ahogarnos en nuestras penas, ahogarnos en nuestro sufrimiento? La función de la memoria histórica tiene pues algunas, diríamos, palabras muy importantes que son el esclarecimiento, el esclarecimiento y la verdad, que es ayudar a reconstruir y a entender el pasado, permitiendo el conocimiento de los hechos de violencia y las diferentes visiones que existen sobre ellos. Es decir, nosotros no solamente nos quedamos con nuestra propia visión, sino que lo vemos desde un contexto social. Eso se llama, creo que, multiperspectivismo, es decir, que nosotros lo vemos desde las diferentes posiciones, desde los diferentes grupos, y así es que vamos reconstruyendo y esclareciendo y buscando la verdad. No es solamente nuestra visión, nuestro dolor, no es solamente las cosas, es también la interpretación que hace el Estado colombiano, por ejemplo, los grupos involucrados, la policía, el ejército, las comunidades, las personas individuales. Es todo ese conjunto de situaciones que nos ayudan al esclarecimiento y a tener verdad. Reparación y justicia es la función de la memoria histórica. ¿Esto por qué? Porque se necesita de alguna manera reparar lo que se ha dañado. A ver, lastimosamente muchas veces nosotros nos hemos quedado solamente en el hecho de la reparación económica y todo el mundo es que cuando no le llega rápido la mesada y todo eso se acude a la defensoría, se acude a los abogados, se acude allá a los centros de conciliación para que les ayudemos nosotros en ese sentido, a ver qué pasó con la mesada, con esto, con lo otro. A veces nos hemos quedado en esa reparación materialista, pero se trata de una reparación con acceso a la justicia social, con el reconocimiento de sus experiencias. ¿Para qué? Para sanar las heridas o ir sanando las heridas que el conflicto nos ha ido dejando. Y diríamos nosotros que se trata de la comprensión de lo que nos ha pasado para que nosotros cuando hagamos memoria, pues nosotros no suframos, sino que miramos ese contexto más bien del por qué sucedieron las cosas. Dignificación de las víctimas también es la función de la memoria, porque decíamos hace un momento, visibiliza y dignifica las voces de las personas afectadas por el conflicto, promoviendo su participación en los procesos de construcción de la paz. Construcción de paz es la función sobre todo de la memoria histórica, porque contribuye a la consolidación de una paz sostenible y democrática, ofreciendo una narrativa incluyente que comprenda las razones y evoluciones del conflicto armado. También un fortalecimiento de la identidad nacional, porque nos va a permitir a nosotros como sociedad colombiana reconocernos a nosotros mismos y construir un sentido compartido entre los eventos del pasado y fortalecer la cohesión social hacia la construcción de un presente y un futuro mejor. Y oiga, la memoria histórica tiene algo fundamental y es que haya una garantía de no repetición.
es decir, que se busca esclarecer los parámetros para que los crímenes de lesa humanidad no vuelvan a ocurrir a través, ¿cómo se hace esto? A través de una educación y una sensibilización de la población. Por eso ustedes se han dado cuenta que en el ambiente académico nosotros tenemos y hablamos siempre, por ejemplo, en la Constitución se dice que en todos los ambientes académicos del país se debe hablar de la Constitución, porque en la Constitución colombiana se habla de la defensa y promoción de los derechos humanos. Y también de manera muy especial, estimados amigos y amigas, es que nosotros vayamos formando, conformando una sociedad más democrática, una sociedad pacífica y una sociedad incluyente. Eso es algo supremamente muy importante. Eso es algo que han querido decirnos a nosotros hoy en día, que se llama competencias ciudadanas. Es que nosotros tenemos que ser competentes en el hecho desde la academia de ir formando e ir forjando en nuestros estudiantes, en nuestros profesionales, en aquellos hombres y mujeres de bien, esa formación democrática. No podemos ser ajenos a la formación democrática. No podemos desinteresarnos de lo que es la política y la democracia. No, tenemos que salir de esos extremismos que tenemos nosotros en el país y comenzar a construir el país democrática y políticamente de la mejor manera, de la forma más adecuada. También tenemos nosotros que tener en consideración que tenemos que ser una sociedad pacífica, pacífica sobre todas las cosas y, e incluyente. Yo creo, cuando hablamos de inclusión social, pues en un concepto personal, cuando hablamos de la sociedad incluyente, de todos los grupos que tenemos nosotros en nuestro país, a veces tenemos que decir que tenemos que ser tolerantes, pero en lo personal, esta es una posición personal, a mí me parece que la tolerancia es como una forma como remordida, es como una forma remordida con la cual nosotros aprendemos a aceptar a los demás en sus diferencias. Y de lo que se trata no es de tolerar, sino que se trata es de aceptar las diferencias de los demás. Se trata es de valorar las diferencias de los demás y se trata es de ver que en la diversidad, en la diferencia, nosotros nos complementamos y nosotros nos construimos como sociedad. No se trata solamente de entonces de tolerar, de aceptar que hay una comunidad indígena que reclama sus derechos. No se trata de tolerar, pues, que hay una comunidad LGTBIQ más asociados y afines que reclama sus derechos. No se trata de tolerar una comunidad campesina, no, no, o de mujeres o de niños, no. Se trata es de aceptar. Cuando nosotros aceptamos, los hacemos parte de nuestra realidad y comenzamos a construir una sociedad más incluyente. Ojalá no hubieran leyes de inclusión social en nuestro país, sino que verdaderamente nosotros tuviéramos por estima a todas las personas, sin importar quiénes fueran ellas. ¿Me hago entender hasta allí? ¿Algún comentario, profe Oscar? ¿Alguna participación del auditorio? Permítame, profe Alexander. Queridos intervidentes, adelante, nuevamente escuchamos sus valiosas aclaraciones, sus diversos aportes, reflexiones y o inquietudes.
No, mi profe, perfecto. Y estoy leyendo los chats, tampoco hay ninguna escritura al respecto. Entonces, si gusta, podemos pasar al taller valorativo. Ok. Sí, demos unos 2 minuticos entonces, por favor, mientras cuadramos lo del taller, ¿vale? Sí, Bueno. perfecto. Camila, por allí tiene levantado la mano. Camila, adelante. Camila Martínez, le escuchamos. Buenas noches para todos. No podía activar el micrófono, qué pena. Sí, tengo una pregunta. Soy docente y quisiera saber para cuestionar un poco acerca de cuál es el impacto que se transciende en la vulneración de los derechos a los docentes que trabajamos bajo cabildos o zonas rojas, debido a que se tiene en cuenta, digamos, el reconocimiento o desconocimiento de la memoria histórica y cultural dentro de estas comunidades. Mi querida profe Camila, muy buenas noches. Excelente su pregunta. Eh, Uno pensaría que nosotros, los docentes, somos como un grupo neutral, o deberíamos ser neutrales frente a estas situaciones de violencia, ¿no? Que tiene el país. Pero lastimosamente, los docentes somos un blanco fácil para las cuestiones, diríamos nosotros, complejas de violencia en el país. ¿Eso por qué? Porque los docentes en las comunidades son líderes. Los docentes en las comunidades forman conciencia social. Y entonces este impacto es podríamos decir, es una situación muy compleja. Tenemos, por ejemplo, para el año 2007, 2008, cuando la diócesis de Ipiales había hecho un convenio con la Secretaría de Educación departamental. Estuve yo también en esas fechas eh, ayudándole a la diócesis de Ipiales en la contratación de docentes en las zonas de riesgo de la diócesis de Ipiales, en donde habían escuelas en centros rurales que no tenían profesores. Y nosotros con la diócesis de Ipiales hacíamos la contratación y tuvimos una dificultad muy grande cuando nosotros
tuvimos la muerte de 4 docentes del municipio, 3 docentes del municipio de Guachabé, Santa Cruz, en el corregimiento del Sande, en la parte montañosa. Los grupos insurgentes, los grupos armados, se llevaron a los profesores de unas escuelas de la parte de El Sande y fueron masacrados allá. Entonces, la situación es para los docentes compleja. Y pues yo diría que el primer momento que tiene que tener uno, mi querida profe, es que de alguna de otra manera uno tiene que velar por su propia vida y por su propia seguridad. Es decir, nadie le va a ir a uno a, a cuidar. Uno no puede andar por allá en la parte rural, en la parte montañosa con un guardaespaldas, no se puede. Pero uno tiene que cuidarse en un primer momento. La prudencia al hablar, al decir cosas, todo eso. La verdad se puede decir de otras maneras que no duelan tanto a las personas. Pero sí, en Nariño por lo menos tenemos un gran índice de profesores amenazados, sobre todo en la cordillera, y pues en la cordillera, y eso ha marcado muchísimo, porque de todas maneras la salida de un docente fuera de esos corregimientos, de esas veredas, pues es un atraso también para la comunidad. Pero yo diría que sí, existen muchas experiencias desde el Centro de Memoria Histórica, en la cual también están los docentes como víctimas de este conflicto armado. Muchas gracias, profe, por su aporte. ¿Alguna otra cosa más? Adelante. Jessy. Jessica Pianda, le escuchamos. Muy buenas noches. ¿Alguien más desea intervenir? Quisiera como también conocer un poco la postura de lo siguiente del profesor Alexander. Creo que el resignificar el diálogo es una de las herramientas más valiosas que tenemos desde la academia para comenzar a cambiar esas estructuras de, de, de una conservación de ese conflicto dentro de nuestra narrativa. Comenzar no, obviamente no eliminar la historia de lo que debe ser, pero sí darle el lugar que merece, darle la importancia a los protagonistas que la merecen y no solamente quedarnos en lo que podemos conversar a través de las estrategias académicas, sino llevar a cabo la resignificación valiosa de espacios que le permitan no me gusta referirme como víctimas, prefiero referirme a estas personas como sobrevivientes de un conflicto, personas que han trascendido esa etapa tan dolorosa y han podido hacer con ese dolor y han podido construir con esa experiencia, poderles brindar espacios a través de nuestras herramientas que sirvan que sirvan para materializar esa reconstrucción de la verdad y llevarlo más allá de este nivel tan académico universitario a una parte más popular, a algo más quizás escolar, medio, secundaria y media, que permita mantener la historia viva y mantener a las personas con un sentido de el lado correcto de la historia. Totalmente de acuerdo.
con su intervención. Mm, yo creo que desde la academia tenemos la oportunidad más grande mm, para poder cambiar el lenguaje, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, el lenguaje que hoy en día utilizamos es un lenguaje belicista, es un lenguaje de revancha, de venganza, y todo esto también mediado por las formas que encontramos nosotros en el espacio del diario vivir. Las películas no nos ayudan mucho, el narcotráfico, la presencia del narcotráfico tampoco. Hoy en día, cuando todo lo tenemos a la mano en un TikTok, en un WhatsApp, en un Facebook, en un Instagram, pues eso se va haciendo una cultura y una cultura quizás con un lenguaje inapropiado e inadecuado. Eh, por allí yo creo que decía Edmund Burke o Sócrates sobre todo, decía que nosotros hemos hecho de lo bueno una burla y de lo malo un ejemplo. Y yo creo que usted tiene mucha razón cuando dice que debemos ir cambiando los lenguajes, las narrativas, en la medida en que nosotros tengamos la posibilidad de irlo haciendo para ir transformando. Y pues lastimosamente yo diría que también ahí nos toca hacer un reajuste, ¿no? Un reajuste académico a partir desde los proyectos educativos institucionales, porque es que los proyectos educativos institucionales, ya sean de instituciones de educación superior o de instituciones de secundaria, de instituciones escolares municipales, pues cuando uno revisa los proyectos educativos institucionales, pues no hay una, una inclusión de estos temas que nos lleven a nosotros a hablar de que la paz es un camino que tenemos que clarificarlo y hacerlo pragmático en la vida de nuestros estudiantes para ir conformando una sociedad pacífica. Quizás lo tenemos como un anuncio, pero no hemos hecho más que tenerlo allí. Entonces yo sí creo que usted tiene toda la razón, tenemos que ir cambiando las narrativas, tenemos que ir cambiando el lenguaje, tenemos que ir cambiando las actitudes y sobre todo no se trata de que, a ver, busquemos echarle la culpa a alguien, sino que se trate de asumir, que cada quien asuma su papel dentro de este rol de la memoria y que cada uno construya desde sus posibilidades y desde sus perspectivas. Y no hay que hacer grandes cosas, ¿no? Y no hay que hacer grandes cosas. Por ejemplo, algo bonito que hacían estos días uno de nuestros compañeros del Departamento de Humanidades, el doctor Einer, Fabián, por ejemplo, era llevar a los estudiantes a ese encuentro a ese encuentro con el habitante de calle. Y es que estas situaciones marcan muchísimo a nuestros estudiantes. Por ejemplo, yo llevo casi siempre a mis estudiantes al Ancianato San José y una de las nenas me decía a mí, profe, decía, qué triste esta realidad de nuestros abuelitos, pero qué bonito encontrar en ellos algo que no encontramos en nosotros mismos, la ternura, la sencillez, todas estas cosas bonitas que tienen. Yo creo que tenemos que ir redescubriendo el significado de la persona humana y dándole la dignidad aquí y en todas partes. Y la academia es un buen espacio para ir haciendo esos proyectos sociales tan importantes. Creo que por allí estaba Jessica, ¿cierto? Estoy verificando, no, no tienen nadie levantada la mano, pero Bueno, pues estamos ahí atentos. listo. Bien, quisiera, profe Oscar, usted hacer la proyección de la propuesta del taller. Como les decía, este taller es como un taller resumidito de ese, de esa, de ese taller grande que tiene esa forma pedagógica, porque lo más bonito es que el Centro de Memoria Histórica no solamente es un centro donde se almacenan y se recopilan datos y todo eso,
sino es sobre todo y ante todo también una propuesta pedagógica. Y entonces como propuesta pedagógica tiene una parte para la construcción de la memoria histórica y eso nos llama a nosotros a que también la podamos implementar. Yo les hago una propuesta aquí, les hago una propuesta con 3 pasitos muy importantes, les planteo unos objetivos generales. eh, Les planteo una actividad 1, una actividad 2 y una actividad 3 para que como que hagamos nosotros una propuesta de memoria, una propuesta de memoria. No sé si la podemos ampliar, profe, un poquito. Eso, por otro poquito. Bien, tenemos unos objetivos generales. Yo lo he querido llamar trayendo pues a colación el taller que se llama Reconstruyendo la Memoria. La comunidad asistente al diplomado, pues tenemos más o menos ahorita una media horita para que hagamos esa actividad, unos objetivos generales de todo este taller, que es reflexionar sobre el valor de la memoria histórica en la construcción de la paz, reconocer las diferentes formas de violencia vividas en el país, en la comunidad, y promover el respeto, la empatía y el diálogo como herramientas de transformación. La estructura del taller, una primera parte, una bienvenida, que corresponde a una dinámica que la he querido llamar rompiendo el hielo, y consistiría en que nosotros con marcadores, con témperas, con lapicero, hiciéramos nosotros en un papelito eh, ¿qué asociamos cuando pensamos en la paz? Algunos dirán una paloma blanca, cuando hablamos con paz, un signo que dice que no hay que tener armas. Bueno, cada persona va a decir una palabra relacionada con la paz y explica brevemente por qué la eligió. En un segundo momento, en una actividad primera, lo que nos interesa es tener una línea de tiempo, hacer una línea de tiempo que se llama el círculo de palabra. Perdón, una línea de tiempo en la cual nosotros vamos a dibujar una línea de tiempo, puede ser de los últimos años. Las personas van a anotar en las fichas los sucesos para no olvidar la secuencia y esos sucesos van a ser los eventos importantes, los conflictos, los acuerdos, los momentos claves que tengamos y las emociones sentidas frente a esos eventos. ¿Qué emoción? De tristeza, de alegría, de melancolía, de frustración. Y vamos a pegar estas imágenes en la línea de tiempo y vamos a socializar en cada grupo. Luego les propongo una actividad 2 que es una reflexión guiada con 3 preguntas importantes. La primera de ellas, ¿qué patrones vemos? Porque ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de la memoria histórica hay patrones que se repiten. Hay patrones que se repiten, hay patrones que se repiten una y otra vez. Unos que los contamos nosotros, otros que los cuentan los actores del conflicto y otros que los cuentan los testigos que podemos encontrar. Una pregunta importante es cómo nos han marcado esos eventos, cómo nos han marcado y qué aprendemos de estas vivencias. Eso lo tenemos nosotros para compartir. Y la actividad 3 es una actividad, como ustedes se pueden dar cuenta, en consideración a que hay que tener una actividad para poder nosotros expresar lo que hemos hecho, lo que hemos sentido, lo que venimos viviendo con una forma simbólica. A través de los signos y de los símbolos, nosotros podemos dejarles, propongo, el árbol de la memoria y la paz. El objetivo allí es co-crear un símbolo de esperanza y compromiso con la paz. Tenemos materiales, papel craft, cartulina en forma de árbol, hojas de papel recortadas, colores, vinilos, témperas, pincel,
brochas, entre otros, lo que pudiéramos nosotros tener a disposición a la mano para poder hacer esta actividad. Entonces, en cada hoja los participantes van a escribir un recuerdo importante que no debe olvidarse de lo que hemos traído haciendo, un compromiso personal con la paz, y estos se van a ir pegando como hojas en el árbol, formando una obra colectiva, porque de lo que se trata a través de este taller es que nosotros pudiésemos eh, tener en consideración que la paz es una construcción personal, pero también y sobre todo colectiva. ¿Listo? Y les propongo también una evaluación entre 15 a 20 minutos que se llama el círculo de palabra, y hay que preguntarnos dos cosas. ¿Con qué te vas hoy? ¿Qué mensaje te deja este taller? Y la podemos evaluar con las caritas. Miren, la de la alegría, la de la como que allí sí, o la de la tristeza, o con papelitos anónimos que puedan mostrarnos a nosotros sugerencias. Y al final nosotros hacemos un agradecimiento y una despedida. Como les decía, hubiese querido pues que este taller sea un taller diría yo, de forma presencial, porque lo bonito de este taller es que lo compartamos. Pero como estamos en una forma virtual, pues diría yo que tenemos esa limitación. Más sin embargo, allí está la propuesta para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de implementar este taller allá en nuestra comunidad, si somos docentes en nuestra aula de clases, en nuestro salón de clases, y poder tener en consideración, pues, que eh, lo importante de esta memoria que nosotros buscamos construir, es que nosotros hayamos entrado con una actitud y hayamos trabajado esa actitud, y ahora al final tengamos una actitud nueva. No podemos, como yo les digo cuando la gente va a la misa que yo celebro, yo les digo, no podemos nosotros salir de la misa siendo los mismos. Es como el estudiante, no entra todos los días a clase y sigue siendo el mismo. Siempre hay algo que aprende, siempre hay algo que aprendemos. Por ejemplo, a mí me llama la atención que estamos 134 personas interesadas en construcción de paz. Qué bueno, por ejemplo, que nosotros construyéramos todas las instituciones que son universidades católicas y todas las que quisieran estar con nosotros, una red de construcción de paz desde la academia para hacer talleres, para hacer un proyecto y hacer talleres de paz en todas las comunidades, en todas las comunas de aquí de Pasto, que pudiéramos nosotros formular un proyecto de intervención social en nuestras comunidades. Una cosa muy bonita podría ser. O de lo contrario, allá por lo menos que trabajáramos si somos parte de una comunidad en la Junta de Acción Comunal, por ejemplo. Si somos parte de una comunidad de chicos o de chicas también, hacer un proyecto y tener talleres y todo esto. Podríamos inclusive llamar a la Comisión Nacional de la Memoria Histórica para que nos capacite, para que nos ayude en esta creación. Ustedes entran a la página de la memoria histórica y van a encontrar muchos videos, muchos podcasts, pinturas, narraciones, y esa es la forma como vamos construyendo la paz. ¿Ve? Nosotros, porque no podemos esperar que todo el gobierno nos solucione. Nosotros somos los que hacemos que verdaderamente pueda esta propuesta, este proyecto, que ya hemos empezado. A mí me parece fabuloso que desde la parte académica todas las universidades se hayan reunido para hacer este diplomado, por ejemplo, para que tengamos herramientas y elementos que nos construyen, nos ayudan a construir la paz.
Eso quería compartirles yo, profe Oscar. Eso quería llamarlos a todos ustedes, invitarlos para que construyamos este camino de paz. Eh, Les dejo ese tallercito, pues, para que ustedes lo puedan hacer, incluso ahí en la casa. Ahí en la casa también tenemos que desarmarnos y armarnos de mucho más amor, de mucho más perdón, de mucho más diálogo, de mucha más consideración, de mucha más aceptación. ¿Ve? Entonces, creo que ha sido un espacio muy, muy habitual. Y ahora sí, pues quisiera que ustedes, como decía al final, nuestro, nuestro taller, califiquen. No, califiquen, no, expresen mejor su sentir con una de las caritas. ¿Qué les pareció este momento que hemos hecho esta reflexión sobre eso? Muchas gracias de Alejandra, ya están allí, eso. Bien. Eh, este momento tan importante en el que nos hemos encontrado para hacer esta reflexión que tiene que seguirse haciendo. Entonces, eso sería, profe. Jessica, ¿Cómo están, profe Alexander? Buenas mi doctora noches. Jessica, ¿cómo va? Así es. Muy bien, muy interesante su charla, de verdad. Que pues en cada vez que uno ve estos asuntos y estos temas sobre la memoria histórica, la paz, el conflicto armado, pues retoma uno muchos autores que tienen que ver, ¿no? Con todos estos conceptos y que son muy importantes para traerlos a colación y empezarlos a tomar en cuenta para la práctica, sobre todo que estamos la próxima semana ya celebrando la Semana por la Paz. Y pues trabajar todo este asunto de la memoria histórica es un, una un compromiso como ciudadanos diariamente con todos los aspectos no relevantes sobre el conflicto armado. Entonces, no, agradecerle por la charla y solamente pues aumentar un poquito en la parte de la memoria. Me gusta mucho retomar al autor filósofo Paul Ricoeur, que nos habla y que de hecho pues Paul Ricoeur, al igual que Levinas y Hannah Arendt, fueron víctimas, ¿no? Del conflicto, de todo lo que vivieron en Auschwitz y en el exilio, y fueron víctimas también pues de la pérdida de sus padres. Y ellos hablan acerca de la memoria histórica, ¿no? Y es un asunto muy importante porque Paul Ricoeur, que pues retoma este concepto de la memoria desde la filosofía con las mímesis sobre las experiencias y todo lo que lleva, ¿cierto? Todo lo que embarga y todo lo que trasciende en la memoria, ¿no? Cuando se llega, ¿cierto? Hacia la víctima y se trabaja en este aspecto, ¿no? De la memoria histórica y también de la memoria colectiva, ¿no? Entonces, de todas las narrativas que nacen alrededor de los episodios, ¿sí? Del conflicto, del reconocimiento de la verdad, restaura y es un momento sanador, dice Paul Ricoeur, ¿no? Cuando recorrimos a la memoria, pues es el momento sanador porque es recordar, sí es la reminiscencia, pero es ese recordar al principio con dolor, sí, con sufrimiento, pero luego cómo va a ser narrado y contado cuando se cuenta tantas veces y cuando se recuerda tantas veces, ¿no? Y lo que usted nos decía, ¿no? De eso nace el perdón, ¿no? De poder sanar y liberar. Así que el trabajo de la memoria colectiva y de la memoria histórica es un trabajo muy preciso, podríamos decirlo, en los asuntos de la paz, ¿no? De construir, de reconstruir, ¿sí? Esos aspectos del colectivo, de las representaciones que se encuentran ahí también, desde lo social, ¿no? En esas representaciones imaginarios. Y en una investigación que estamos desarrollando con el doctor Héctor, trabajamos todo el asunto de la memoria histórica
de las víctimas de conflicto armado y de las percepciones de posconflicto en las víctimas de la Universidad Mariana. Entonces, hicimos con las memorias, con las narrativas, unos cuentos muy interesantes que los vamos a publicar y que los estamos trabajando ya, digamos, de una manera muy interactiva, pero todo lo que nace allí también es ver dentro de las víctimas la categoría, ¿no? de raza y de género que se pronuncian mucho en cuanto a la memoria colectiva, ¿no? Las representaciones sociales de género se presentan muy, muy bien en ese aspecto de la memoria histórica. Entonces, no, solo reconocerle la charla muy interesante y el trabajo que se hace a partir, ¿no? del ser humano en sus dimensiones con la memoria. Muchas Excelente, gracias. excelente, profe Jessica, su aporte. Y miren que lo interesante de esto es darnos cuenta de lo siguiente. Eh, el conflicto continúa. Continuamos nosotros mirando eh, tantos momentos de violencia que se han ido retomando, reviviendo en algunos espacios de nuestra geografía colombiana. Pero eso no puede ser, eh, digamos, eh, el auge, la oportunidad para que tome más fuerza y el auge de la violencia y el terrorismo y toda esta ola que queremos desterrar de la realidad colombiana siga pasando, sino que lo más interesante es que la memoria nos permite ir resignificando estos espacios para que nosotros podamos ir reconstruyendo nuestra sociedad colombiana. Y yo creo que aquí está el papel fundamental de la memoria histórica, porque en muchas regiones de Colombia todavía persisten las heridas, el miedo, las estigmatizaciones, los asesinatos a los líderes sociales, la polarización, la fragmentación desde muchos espacios. Y por eso es necesario que nosotros resignifiquemos lo que nos pasa y lo que nos acontece de forma individual y de forma colectiva. Y la doctora Jessica da una clave muy importante. Miren, no pensaría que se hace con todos, ¿no? Pero en realidad hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con pequeños grupos. Y creo que haciendo pequeñas cosas, nosotros vamos a llegar a hacer grandes cosas. Entonces, de eso se trata, esta reflexión a partir de la memoria histórica para que nosotros hagamos pequeñas cosas y terminemos haciendo grandes cosas por nosotros, para nosotros y para la sociedad colombiana. Quisiera terminar con una alusión del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor les dice a sus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Es una paz que nos lleva a nosotros a sentirnos dignificados, a sentirnos valorados y a sentirnos partícipes, protagonistas de este camino de la paz. La paz es el camino para una sociedad mejor, para un mundo mejor. Les agradezco su presencia, el habernos escuchado y pues nos encontraremos en otros momentos y en otros espacios. Muchas gracias a usted, profe Oscar, por la invitación que nos ha hecho para participar de este evento tan importante y tan bonito de nuestro diplomado. Muchas gracias, Padre Alexander, por esta disertación que hemos tenido el día de hoy. Realmente todo este proyecto del diplomado, que sepan todos los asistentes, que ha nacido, como lo ha mencionado, de las universidades católicas,
pero que aquí están haciendo presencia no solo estudiantes, sino también personas del territorio de cordillera, del territorio de conflicto. Recuerden que nosotros hacemos parte de esa sección del país que le está apostando a través de los diálogos de paz y que en este sentido, con una apuesta unida a ese gran propósito, se ha decidido abrir este espacio académico a toda la comunidad. En este sentido, el padre Alexander nos está facilitando este taller para que lo podamos allegar. Estaba leyendo por allí las profes de colegios que lo quieren llevar a sus instituciones. Muchísimas gracias. Así también harán lo propio cada uno de los estudiantes en nuestras universidades para poder luego allegar esos resultados de ese diálogo que hemos recibido. Estamos alrededor con una acogida de 130 a 230 personas por sesión. Esta es nuestra cuarta sesión. Esperamos que en cada semana nos estemos encontrando para hablar de paz, para construir un país a través de esta región que está creyendo en todos esos grandes potenciales que tenemos. Así que agradecerles mucho. Esperamos nos escriban cada vez en este chat que tenemos aquí qué concepto, como le decía el padre Alexander, se llevan de paz, qué es antes de esto, qué es después para ustedes la paz, ese acto de reconciliación y de aprender a vivir bonito con los otros, respetando sus diferencias y podernos construir como comunidad. Así que muchísimas gracias. Recuerden los listados de asistencia, se encuentran en el chat de la reunión. Recuerden inscribirse, la inscripción es totalmente gratuita. Si desean la certificación, tiene el costo solamente de 25,000 pesos y los estaremos esperando cada jueves para unirnos en estos esfuerzos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que hacen posible esta magnífica idea de nuestro diplomado. Que Dios los bendiga. Les deseo una buena noche, un buen descanso y que el día de mañana el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestra familia. Hasta mañana. Una buena noche. Muchas gracias, Hasta mañana. profe Oscar, Gracias, profe. profesor Feliz. Alexander Quimbiamba, muy amables. A ustedes por su participación, Hasta por su mañana, muchas asistencia. gracias. Muchas gracias. Con el mayor de los Gracias. gustos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz gracias. noche, Muchas feliz gracias. Buenas Gracias, noches. feliz noche. Muchas gracias.